Espantoso, apocalíptico, demencial. Sí, chicos y chicas, China lo ha vuelto a hacer, la ha vuelto a cagar. Afectando a videojuegos que son jugados a nivel mundial y restringiendo a toda su población. Prácticamente da la sensación de que los videojuegos en China se han acabado, o por lo menos para mucha gente tal y como lo conocían hasta el momento. Toda esta información ha llegado a mí después de conocer la polémica acerca de Genshin Impact y de cómo el gobierno chino estaba metiendo mano y censurando prácticamente tonterías acerca del diseño de los personajes, más que nada. No sé si sabéis, pero ahora mismo están detrás de que los personajes masculinos no se puedan representar de forma afeminada y de que tampoco se pueda representar a personajes femeninos de forma sexualizada. A sexualizado se refieren, por ejemplo, que tengan un jodido ombligo que luego la acaban borrando. Es absolutamente ridículo. Es una realidad, por muy absurdo que pueda parecernos, esto está ocurriendo. Estamos en el año 2022 y todavía parece que estamos rodeados de puritanos. Y esto de hecho ya parecía ser cierta tendencia desde el ala, vamos a decir, progresista del mundo occidental, al menos con ciertos toques y ciertos ejemplos, pero es que ahora lo estamos viendo de parte de China, que parecía de cierta forma pues un poco más tradicional, pero es tradicional sencillamente para lo que le viene en gana. Y parece que para este tipo de cosas se le va la flapa. Miremos, por ejemplo, lo que apuntaba Vandal sobre el tema. Un medio de comunicación estatal también calificó a los videojuegos online de ser opio espiritual, ¿no? O sea, primero es la religión y, no sé, quizás incluso nos saltamos los deportes y ya lo siguiente es el tema de los videojuegos. Esto me recuerda a José Irión, ¿no? Toda esta parafernalia que surgió hace no sé cuántos años de un pastor que decía que Nintendo, pues, lo cargaba el demonio y este tipo de mierdas, ¿no? Pues es curioso que según China los videojuegos son tóxicos, no sé, y su nacionalismo visceral pues no lo es, ¿no? Eso ya es perfectamente aceptable. Qué doble vara de medir la hostia. Quitando el valorar la procedencia del virus que nos está jodiendo mundialmente ahora mismo, del cual existen muchas dudas acerca de su procedencia y demás, hablemos solo ya de ese abuso crónico hacia lo que es el tema de Taiwán, el hecho de comportarse continuamente desde China como los matones de Asia y progresivamente a este paso los matones del mundo, porque de rebote nos intentan inculcar a todos su moralidad de mierda, ¿no? Estamos hablando de que hace no demasiado existía todo este tema del acoso y el ataque generalizado a cierto nivel institucionalizado de lo que son estas VTubers de Hololive también, que tuvieron alguna que de ellas que acabar desapareciendo, desconectándose, y ahora nos encontramos con esta limitación de videojuegos que están siendo jugados a nivel mundial. ¿Es que pueden parar de cagarla? ¿Pueden de verdad estos chinos parar de puto cagarla? No os perdáis por favor este punto. El departamento de propaganda esgrimía a principios de este mes, o sea, esto es de ahora, una dura crítica hacia la industria del entretenimiento por ejercer una supuesta mala influencia sobre la juventud y contaminar gravemente la atmósfera social. Todo esto, por supuesto, sin argumento alguno. Y yo es que me para a pensar, de verdad, lo mismo el gobierno chino es el que contamina gravemente la atmósfera social, cuando se pone tan gilipollas por un puto ombligo. Es que es de locos, tío. O sea, tengamos en cuenta el desarrollo de los últimos 50, 70 años. Primero los fascismos, luego los progres y ahora los chinos. ¿Queréis dejarnos en paz y que hagamos lo que nos salga de los putos cojones? Es que no es tan difícil. ¿Te das cuenta, como fan de la historia o sencillamente observador de la política, que da igual cuánto tiempo pase, siempre va a haber una serie de lobbies, de poderes o, bueno, de formas de ver el mundo que aboguen por ese encorsetamiento de la capacidad creativa o del disfrute que va a tener la gente, originalmente religiosos y tal, pero al final pasa por todo espectro político, da igual de qué palo seas, siempre existen este tipo de retrasados. Y yo te digo una cosa, no es que sea fan de esta representación de hombres afeminados, incluso me puede chocar un poco, pero yo puedo entender que forma parte de esa libertad creativa del diseñador o, bueno, pues al final de estos autores que están en su derecho de crear el mundo que a ellos les apetezca, ya sea por variedad para esos espectadores, usuarios, jugadores que puedan ser chicos o chicas. O sea, intentando apelar a gustos que puedan ser distintos. Joder, en la variedad está el gusto. Es que no entiendo de verdad cómo es difícil entender eso, seas del puto país que seas.
Y con todo este tema, este apartado de que a lo mejor existe sexualización dentro de los personajes de Genshin Impact, dices, vale, es que es una realidad, no puedo defender lo contrario, sí, existe, es lo que ocurre en el juego, pero no por ello es malo. Tener un target sexual, tener contenido que destaque por ciertos elementos de atractivo erótico, no es en ningún momento un problema. Ese público existe, ese público vende y no debería de ser cancelado de ninguna forma. Esto de verdad es sencillo. Las preferencias visuales, sexuales, digamos, de apariencia, vestimenta, existen, ¿vale? Y no son malas de por sí. Entonces apelar a ellas tampoco. Ya está. Tiene su demanda y gente que lo quiere ver. Ya digo, por lo menos a partir de ciertas edades es que no deberemos de entender que existe ninguna forma de problema y no hay más. Y aún así me parece increíble que de verdad haya instituciones chinas detrás de vigilar la decencia de todo esto, cuando en sí mismos los diseños más que nada son bonitos, estilizados, pero realmente, o sea, sexualizados tienen un toque, pues al final en las animaciones, en las intenciones, en algunas, no sé si decir, pues transparencias y demás, pero tú fíjate el cambio. Esta es, digamos, la nueva esquina a la derecha que sacarían para ocultar un... Iba a decir es que no se puede decir ni que sea ni canalillo, es un poco de pecho, pero pecho alto, que es que ahí no hay nada, ¿me entiendes? Es ridículo. Sigamos viendo, por ejemplo, más casos. Aquí, ¿cuál es el cambio? No sé si refuerzan un poco el cierre en torno a esa parte también de la zona del pecho. Había un poco de canalillo, pero nada, 1 centímetro. Y es que se evapora, desaparece, ¿no? O sea, pues esto, por si no lo sabéis, os comento, son como nuevas skins que van a meter en el juego para, desde China, sustituir las anteriores. Y bueno, pues para todos los demás es como, ¡qué bien, no! Nuevo contenido. Así nos lo han intentado vender y es como súper distópico, tío. Aquí, pues nada, cuidado, que se le ve un hombro. Esto es como un poco los musulmanes también, ¿no? De que no se le vea ni el tobillo. Es ridículo, tío. Cómo existen paralelismos, cómo la historia se repite en diferentes, al final, lugares del mundo, ¿no? Ridículo, súper, súper ridículo. Aquí, pues, convirtiendo unas mallas en... no sé, tío, ¿cuál es la intención realmente de este cambio? Le quitan aquí también ese espacio intertetil que puede tener... Y no sé, tío, y le ponen como una falda y tal. Intentan como hacer decentes personajes que yo creo que lucían a lo mejor sexys o elegantes, pero que tampoco eran burdos. No era algo muy bestia o directo, o sea, que se puede hacer con muchísimo menos tacto y buen gusto, ¿no? Entonces, no es algo que yo habría estado vigilando y además es que me parece súper, no sé, contraintuitivo conociendo de verdad a los chinos, porque luego te vas a mirar en Instagram y tal y te salen de rebote pues vídeos de chorradas en torno a modelos chinas, que eso está como muy de moda, que son como súper femeninas, muestran a lo mejor mucho cacho, ¿no? Y encima que además está súper de moda en China en concreto todo el tema de la cirugía y tal, que tienen hasta una red social solo para hablar de básicamente cómo ponerse tetas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que eso no es a lo mejor algo que sí esté forzado o tal, sino que el problema son los videojuegos. O sea, la naturaleza de la sociedad china está más sexualizada que este videojuego. Entonces, me parece totalmente aborrecible, ¿no? Hablar de que videojuegos como este puedan ser un problema, ni siquiera desde su punto de vista, ¿no? O sea, ya te digo que yo abogo por esta libertad y demás, y que no habría que meter mano a estos niveles como si quieres hacer un juego plenamente porno, que es que no es un problema, ya allá tú, ¿no? Como autor y como creador de ese juego, y ya que te lo compre la gente o no, dependiendo de si gusta o no. Ese es el libre mercado, ¿no? Pero... es que si atendemos a lo que nos intenta vender el gobierno chino, nos intenta dar una imagen o intenta dar a su propia población una imagen que luego no se corresponde con aquella de la propia población. Entonces, es totalmente inútil. El caso sea como sea, es que estos son problemas para estas empresas chinas, para MiHoYo y demás, que buscan penetrar el mercado internacional respondiendo a la demanda de mercados como son el del manga y el anime. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una noticia donde se nos comenta la creación de Cognosphere, que es una marca registrada en Singapur con la que MiHoYo espera básicamente escapar y seguir ofreciendo esos servicios de Genshin Impact al mundo entero, con lo que al final la censura china sí que afectaría al juego, lo que es en el territorio nacional chino, pero no fuera de él. Entonces,
Esto es una polémica, al final son más problemas, pero en principio parece que de momento no nos va a afectar a nosotros bastante. Ya hablaremos de todo lo que va a afectar al público chino a continuación, que os vais a cagar. La parte más fuerte todavía no la hemos tocado, pero analizando un poco en profundidad me da la sensación de que el gobierno chino, con esta penetración de mercado internacional a nivel cultural, no está viendo una invasión por su parte del mundo del entretenimiento internacional o japonés, sino posiblemente más bien todo lo contrario, ¿no? Lo ven como una puerta que está vulnerando al final esa homogeneidad o ese monopolio cultural que China tiene de cara a sus propios ciudadanos. Lo cual solo nos puede dar bastante de qué pensar. Esa realidad debería de acabar cuanto antes. Pero entonces, chicos y chicas, queridos curiosos de la cultura asiática, tenemos que hacernos eco de este titular para entender lo que está en juego ahora mismo y el mal ejemplo que está dando China en torno a lo que es la industria del entretenimiento, ¿no? Y todo el tema de la censura. Dice así: los menores de China solo podrán jugar 1 hora al día en fin de semana y vacaciones, ¿vale? La Administración General de Prensa y Publicaciones del gobierno chino ha anunciado medidas más restrictivas para evitar la adicción a videojuegos por parte de los menores del país. Y esto es lo que ya es sencillamente demencial. Los jugadores menores de edad de China solo podrán jugar 1 hora al día entre las 8 y las 9. Esto encima, ¿por qué, no? Porque encima te dicen solo 1 hora y además está marcada, ¿no? Eso me parece de auténtica fantasía, ciencia ficción. Los viernes, sábados y domingos, además de en vacaciones. Fuera de ese periodo, los videojuegos están prohibidos para esos usuarios. La medida ha entrado en vigor este 30 de agosto y tendrá impacto sobre alrededor 110 millones de personas. Y aquí vemos, ¿no? Lo del opio espiritual, ¿no? Como le llamaban a los videojuegos. Opio espiritual, tío. Tienes una auténtica empresa montada, porque es lo que es el gobierno chino, no es ni siquiera comunismo real, es capitalismo de Estado, en torno a toda su cultura y esa autocomida de polla de nacionalismo chino. Y eso no es opio espiritual. No sé, llámalo opio político, pero es una auténtica basura. Y aquí esto de decir, hombre, mira, si yo te digo que lo mismo puedo entender que me digas, oye, vamos a vigilar al chaval que está jugando y tal, que no se pase todo el día ahí, pero de que no se pase todo el día, a que le restrinjas a solo 1 hora, ¿vale? Que encima los padres no tengan absolutamente nada que decidir en esto, y encima te limiten a ciertos días concretos esa hora de juego. Aparte de que luego también yo pienso, digo, esto tiene que generar alguna especie de colapso, generará alguna especie de colapso. Tú imagínate a esas horas en concreto, todo el mundo viciando. Lo que vas a forzar es que se convierta en un hito cultural, ¿vale? Un antes y después que quede como parte de un mito fundacional de una resistencia de gente que va a querer jugar y a esa hora se va a reunir para cagarse en tus putos muertos. Y esto es especialmente curioso si estudiamos un poco más de dónde viene la idea, y es que resulta que esto ya se ha practicado en Corea en torno al año 2011-2014, pues había una ley, la ley del apagón, que estipulaba que al final pues no se podía, si eras menor de edad o no sé si era menor de 16 años, el caso no podías jugar de las 00 hasta las 6 de la madrugada. Lo cual lo puedes ver incluso como algo más lógico en comparación con la ley china esta, que es bastante ridícula, como acota a solo 1 hora este posible vicio que te puedes meter, ¿no? Y es que al final esta ley fue abolida, creo que fue en 2021, según me pone en Wikipedia, porque precisamente se había visto que era algo inconstitucional, porque atentaba contra la libertad del joven, contra la libertad de los padres y contra también pues el desarrollo de la propia industria. Es que, yo qué sé, es que es elemental, evidentemente. Pero bueno, en China ya sabéis cómo va esto, mejor no hablemos ni de constituciones ni derechos humanos, sencillamente la boca calladita, no sea que un día vayas a desaparecer, ¿no? Entonces, sintiéndolo mucho, Genshin Impact censurado, ¿qué pensáis que puede pasar con todo esto? ¿Cómo pensáis que nos puede afectar a nosotros, los occidentales? Si pensáis que nos puede afectar de alguna forma. ¿Qué opináis? Dejádmelo con un comentario y próximamente volveré con un nuevo blog serio, esta vez ya analizando no la paranoia de China, sino la paranoia de Japón, ya con otro tema, el tema de las fronteras. Un saludo, nos vemos, chao.